abril 11 del año 2021. Bueno, pues cierra una semana llena de efervescencia indudablemente electoral y de completo golpeteo a todas las instituciones democráticas y republicanas. Pero vamos al grano. Nos quedamos en la cochinada 3066, aquella quema de la refinería de Minatitlán, una de las 6 refinerías que tiene México, que por la reducción de gastos de mantenimiento e inversión, pues indudablemente tenía que ocurrir una tragedia como la que pasó. Y así muchas de las infraestructura del país pues se ha visto totalmente amenazada con ese recorte de gastos para orientarlo por completo a los servidores, a la nación, a la plataforma electorera, a comprar con bonos los futuros votos para mantener en el poder este nefasto gobierno. La 3069, bueno, pues descubren que el alcalde de Morena, de Matamoros, tenía en su nómina a personas del cartel del Golfo. La 3071, la Guardia Nacional acepta que golpeó a una mujer, y es que lo hemos dicho multitud de veces. Los militares no están preparados para ser agentes de seguridad pública. Ellos están entrenados para la guerra, están entrenados para acabar con el enemigo. Indudablemente estamos pagando el precio de las pésimas decisiones tomadas por el señor López e indudablemente este nefasto interlocutor con los carteles y cómplice de los carteles, Alfonso Durazo. En el la 3075, pues esta hizo que provocara una llamada de la vicepresidenta de Estados Unidos a México, Kamala Harris. Kamala Harris, que fue la segunda en la pareja que buscaron la presidencia de Estados Unidos, se quedó con el puesto de vicepresidenta, y ya se anuncia la salida de Roberta Jacobson con todo lo que tiene que ver con los asuntos fronterizos con México, y Kamala Harris empieza a tener un papel preponderante ante el peligro que significa para los Estados Unidos datos escalofriantes como el que te voy a dar. Solamente en el mes de marzo hubo 59,000 mexicanos que intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Sí, huyendo hacia un país neoliberal para poder sobrevivir. Solamente en marzo, 59,000. Seguramente tú puedes tener un familiar entre ellos, un amigo, un conocido. Trata de imaginarte la decisión que toma un mexicano de ante el hambre, la situación tan difícil que se vive en México, dejar sus raíces, dejar su familia y correr todos los riesgos que significa ir a un país extraño para ellos, para nosotros, que somos mexicanos, que tenemos nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra gastronomía, y tener que luchar para poder comer tratando de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Lógicamente, este récord histórico que en las épocas de la Revolución Mexicana ocurrió, pues levantó completamente todas las alarmas en los Estados Unidos, y la llamada de Kamala Harris, que en un momento más te voy a mencionar que fue lo que contuvo en el fondo y no lo que aparece en las fotos. La 3076, bueno, pues empieza a emerger una insurgencia de todo el personal hospitalario, enfermeras, auxiliares, médicos, de todos los institutos de salud privado, ante este desprecio de su vida por parte de López Obrador, al decir que en el tema, a pesar de que están en el grupo de riesgo respecto a la pandemia del coronavirus, dijo que se espere. Esos criterios han sido ya criticados por la Organización Mundial de la Salud, las principales organizaciones de salud del mundo, al ver que la forma en que se está aplicando los criterios para la vacunación en México son totalmente obsoletos y propios ni siquiera de países africanos. Esa frase de que se esperen marca por completo la suma de miles y miles de médicos, enfermeras que se suman a Frena al ver que verdaderamente el desprecio por la vida de este perverso gobierno del cuatrote, pues hace que verdaderamente todos ya vayamos sintiendo en carne propia lo que significa vivir una dictadura chavista. La 3078 efectivamente es la llamada de Kamala Harris para decir, bueno, ¿qué están haciendo ustedes en México? ¿Qué está pasando?
Lógicamente, la revirada que dio Marcelo Ebrard, este nefasto secretario de Relaciones Exteriores, que todo es menos un diplomático, porque más allá de su interacción con Evo Morales, con Nicolás Maduro, Alberto Fernández de Argentina, pues la verdad es que en ningún lado lo consideran verdaderamente un elemento que valga la pena conversar con él, por su venta por completo a la agenda del Foro de Sao Paulo. Kamala Harris puso los puntos sobre las íes, diciendo que la porosidad de la frontera sur, me refiero a la parte de Chiapas, e indudablemente todas las decisiones económicas que se han tomado en México están creando una bomba de tiempo que finalmente provoca un problema de seguridad nacional en la frontera con nuestro vecino del norte y además socio comercial en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. La 3079, finalmente López acepta que hay muchos más feminicidios que los sexenios anteriores. Claro, finalmente él pone aquella etiqueta de siempre, de que él tiene otros datos del pasado y que le parece que antes no se clasificaban correctamente los datos y que por eso aparece con muchos más feminicidios. Falso. Todo mundo que haya visto la forma en que gestiona López el gobierno mexicano, pues sabe que el desprecio a las mujeres es total. La 3080, pues aparece un señor de nombre casi Karl Marx, como este señor promotor del comunismo, que ni él mismo lo vivía porque vivía como un burgués, y aparece un Marx Arriaga queriendo modificar en fast track significa rápido, todos los textos para adoctrinar con frases del Che Guevara y de Fidel Castro. Tira los libros de tus hijos si traen frases de estos dictadores asesinos. Tíralos, tíralos. Los mexicanos no podemos permitir que nuestros hijos o nietos sean adoctrinados con experimentos fallidos que solamente hacen ricos a estos parásitos que están en la cumbre del poder gubernamental. La 3082, bueno, otra vez vuelve a salir la Guardia Nacional. La gente de Tamaulipas toma 2 puentes internacionales para reclamar el asesinato de 2 personas más por la Guardia Nacional. Gente inocente, gente como que nos hace recordar a Jessica, aquella activista que defendiendo el agua en Chihuahua fue acribillada por la espalda por los mismos Guardia Nacional, que no sé qué están esperando para cancelar de inmediato esta institución militar que no da ni con pies ni cabeza ni ha resuelto absolutamente nada. Ha sido una de las más nefastas y anticonstitucionales decisiones que ha tomado el señor López. 3084, se arrebata el señor López contra El Economista. The Economist es una revista internacional que hace un diagnóstico completo de que ninguna promesa hecha por López en su campaña ha sido cumplida. Mata al mensajero, ese es el libro de texto que usa Epigmenio Ibarra y López Obrador. Bueno, si el mensaje no les gusta, pues acribilla al mensajero y habla de que el The Economist es una revista de la oligarquía internacional, sionista, y bueno, les echa hasta por debajo, pero lo que no dice es que efectivamente no ha cumplido ninguna promesa. La 3086 dedica toda una mañanera a López, aquel montaje que hace ya casi 16 años, en el 2005 hizo Genaro García Luna, para simular un secuestro en el que eran tomados infraganti los secuestradores, donde apareció aquella francesa que finalmente se le tuvo que liberar, Florence Cassés, haciendo alusión el señor López para atacar al mensajero. En este caso le tocó a Carlos Loret de Mola, que ha venido siendo muy acucioso en sus investigaciones para identificar que la corrupción está peor que antes, con Pío López Obrador, Felipe Obrador, los hijos de López, y claro que eso calienta al señor López, y entonces trata de recordar que fue Carlos Loret uno de los locutores en Televisa que estaba transmitiendo en vivo ese supuesto actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, y que después pidió disculpas porque evidentemente fue un montaje que hizo el señor Genaro García Luna, por lo que lo tienen ahorita en la cárcel como los mismos de siempre. Pero lo que es importante no es este asunto de hace 15 años, no, sino que el montaje, la productora del montaje tiene nombre y apellido, se llama Azucena Pimentel. Ella fue la que montó
como reportera y como medios, el permitir que Genaro García Luna simulara esto ante todos los mexicanos, esta cajita china, esta cortina de humo. Y bueno, lo importante es dónde está Susana Pimentel. Trabaja para López Obrador. Así es. Por eso le fue muy sencillo platicar y echarle la aburridora al señor Carlos Loret de Mola, porque la propia organizadora de ese montaje de hace 16 años trabaja en el 4T, trabaja con Jesús Ramírez, el vocero presidencial. Qué cerca está la gente que monta las cosas como las telenovelas del señor Epigmenio Ibarra, y ahora tienen a Susana Pimentel, también especialista en montajes, y todos trabajan hoy para el gobierno de López. 3,087 el día de ayer, el récord de muertes por coronavirus, nunca visto, 2,192 muertes, con lo que la cifra oficial casi llega a los 208,000, que tú y yo sabemos no corresponde a la verdad. La verdad es que hay más de 450,000 muertos por coronavirus llevados a actas de defunción. La 3,088, un tribunal federal electoral débil, con un señor que ya no sabemos si le pagan por debajo de la mesa para estar diciendo como la chimoltrufia, hoy sí, mañana no, en fin. Una cosa terrible el tener en el tribunal electoral un verdadero pasguato, una persona de quinta, ni siquiera de cuarta, que no da pie con bola y que nada más falta que le dé entrada al señor Salgado Macedonio y que se incumpla la ley electoral con este candidato impresentable. Pues descubren que costó 3 millones de pesos hacer el logotipo de este aeropuerto de Santa Lucía, un mamut que dio la vuelta al mundo como el ridículo internacional más grande, a la hora que es hecho aparentemente por una persona de tercer año de primaria. Pero eso les permitió robarse 3 millones de pesos. Amigos, vamos al punto. Yo quisiera que tú reflexionaras junto conmigo, ¿qué es un seguidor de López Obrador? O sea, cuando tú te topas, afortunadamente cada vez son mucho menos, pero cuando tú observas una persona que en este momento, sí, en abril 11 del 2021, defiende a López Obrador, tienes dos opciones. O es un enfermo mental o es un idiota. Así de claro, no puedes dudar. Así tenga doctorado, maestría, primaria o no haya ni siquiera ido al kinder, esa persona es un monstruo. O está enfermo o es un idiota. Porque tú no puedes concebir, amigo mío, no puedes concebir que alguien defienda al hombre más perverso que ha tenido México al quitarle la medicina a los niños con cáncer. Mira, no quiero hablar de otra cosa. Olvídate de cualquier otra cosa. ¿Quién puede ser cómplice defendiendo a López Obrador cuando sabe que él le quitó el medicamento a los niños con cáncer? Con eso es knockout. Yo no puedo ver una persona con más de 2 dedos de frente o en sus 5 sentidos que pueda todavía decir una palabra positiva al señor Andrés Manuel López Obrador, sabiendo que después de 2 años ya no solamente los niños con cáncer están sufriendo la falta de medicamentos, no, hoy están sufriendo temperaturas hasta de 40 grados en algunos hospitales del IMSS por la falta de mantenimiento de sus equipos de aire acondicionado. O sea, el niño en agonía no solamente sufre la falta de medicamentos o que lo regresa, no, además un ambiente hostil en los hospitales, toda vez que se han quitado los recursos para mandarlos a la Guardia Nacional o mandarlos para hacer regiones militares. Nada más con eso. Yo te pregunto, amigo, ¿tú puedes tener confianza en que sea un ser humano, que sea una persona, que no sea un animal enfermo o un idiota quien pueda en este momento defender a López Obrador, nada más con ese dato, nada más con ese, haberle quitado el medicamento a los niños con cáncer? Ponte en el lugar de los papás, ponte en el lugar del niño. Es suficiente. El señor debería de estar fuera del país, si es que no ya en la cárcel. Y eso es lo que Frena intenta. Pero todavía nos quedan algunos mexicanos. Ver que soltó al Chapito
que va a comer en su cumpleaños, que saluda a la mamá del Chapo, ¿quién puede defender a López Obrador? Tiene que ser un malandro, un psicópata, un enfermo mental o un idiota. De veras, amigos, tenemos que cortar cualquier contacto con este tipo de gente que son en la cadena evolutiva del ser humano más cerca del eslabón perdido que del Homo sapiens. Yo no puedo, de veras, amigos, creer que pueda toparme con un mexicano, nada más con que sepa que le quitaron los medicamentos a los niños con cáncer, con que liberó al Chapito, con que el señor lleva 80,000 asesinatos y que desde el 2019 se ha dedicado a destruir el empleo en México y que por eso han tenido que salir nada más en el mes de marzo 60,000 mexicanos arriesgando la vida a buscar sobrevivir. No te necesito decir más cosas. ¿Es un idiota o es un enfermo mental? Los de las redes sociales sabemos que son bots y hay que bloquearlos. Ni siquiera te pongas a debatir con ellos. Es ponerte al nivel de gente verdaderamente idiota y estúpida. Es lo que yo te recomendaría como mexicano. Los mexicanos estamos dando un salto en el que estamos despertando para darnos cuenta que verdaderamente este gobierno es nefasto, pero también lo son la gente que defiende a López, la gente que cree en Morena, la gente que todavía simpatiza con este grupo criminal, genocida, inepto, corrupto, traidor a México. Si tú conoces a algún mexicano que todavía echa aplausos a López, verdaderamente trátalo como lo que es, un animal, un idiota. Porque este no es un asunto de ideología, no es un asunto de que si simpatizo con un señor que se hace llamar de izquierda. No, lo que estás es que, como dicen, tanto peca el que mata la vaca como el que le sujeta la pata. Y si tú estás todavía simpatizando con un asesino de niños con cáncer, con un asesino que tiene vínculos con los carteles del crimen organizado, con un asesino que cada decisión que toma la hace para acabar con las empresas, con las fuentes de trabajo y con el empleo, o eres un idiota o eres un enfermo mental. Y lo mejor, esa gente tóxica, es hacerle un lado. Ahora, ¿de cuántos estamos hablando? ¿De cuántos? La tamaliza y la venta de la rifa del avión nos dice que hay 1.5 millones de idiotas o enfermos mentales que fueron capaces de comprar un boleto para la rifa de un avión que no era avión. Después la gente dijo, bueno, es que 500 pesos no cualquiera los paga por una idiotez y por apoyar a este asesino, a este perverso dictador. Pero después lo vimos, que no hubo más de 1.8 millones de mexicanos que firmaron aquella consulta imbécil de que si era aceptable por el pueblo juzgar a los expresidentes, cuando simplemente el señor juró cumplir la ley. Eso no se pregunta. 1.8. Las mañaneras, amigos, ya quedó bien identificado el dato, no pasan de 300,000 mexicanos que siguen simpatizando con López, poniendo montones de likes a un asesino, a un perverso, a un matón de niños con cáncer, a un matón de fuentes de empleo, a un asesino y criminal cómplice de carteles que han acabado con 80,000 mexicanos, que han creado víctimas de secuestro, que han creado víctimas de robo, y entonces lo que tenemos en esa gente son verdaderos eslabones perdidos en la evolución humana. Y todavía peor, aquellos que atacan a ciudadanos que estamos luchando por una mejor patria, cuando lo que deben de hacer es atacar al verdadero enemigo de México. Esa es la gente más ruin, la más baja, la dedicada a denostar, descalificar y difamar a ciudadanos que no les pagan nada. Hay que exigirle cuentas es al señor que se lleva tus impuestos, se los roba para llevar a sus hijos a Aspen, para poner a sus hijos como empresarios. ¿Cuál es el dato real, amigos? Yo me atrevo a decir que esa cantidad de idiotas o de enfermos mentales que todavía después de tener todos estos testimonios de los 26 meses de López en el poder, son gente enferma, son malandros,
son monstruos, son verdaderos criminales. Por lo tanto, viene el punto fundamental. ¿Y por qué las encuestas dicen otra cosa? Porque las encuestas son corruptas. Porque los señores que hacen las encuestas viven de eso. Porque las encuestas hay pagos millonarios para hacerle creer a los mexicanos números que no existen en la vida real. Y que con esa confusión crean una supuesta popularidad totalmente inexistente. Si los mexicanos no vemos enfrente de nosotros la verdad y nos dejamos llevar por estas encuestas de popularidad del Financiero, de Mientowski, etcétera, ellos tienen intereses y se van a vender al mejor postor porque son negocios. Son gente que busca dinero. Ellos no tienen el interés superior de México. Y hoy debes de sentirte afortunado, amigo, de pertenecer a Frena, porque hoy Frena tiene más afiliados que la suma de todos los partidos políticos. Así como lo escuchas. Han sido semanas intensas de ingresar más y más mexicanos a Frena desde aquel pasado juicio ciudadano de marzo 21 frente al Monumento a la Revolución. Ha explotado completamente Frena, lo que nos da una esperanza de que más y más mexicanos están despertando. Y si a ti no te llega el boletín diario, porque se murió el que te lo enviaba, porque era un infiltrado, porque es flojo, porque se le perdió su celular, búscame a mí y simplemente pon boletín diario 81 11 15 11 34. WhatsApp, no tomo llamadas telefónicas, no las tomo. Tengo que ser eficiente con más de 4,700 mensajes promedio que he recibido los últimos 25 días. Tú me pones boletín diario y con ese mensaje es suficiente para que yo te agregue a la pirámide que probablemente fue rota por alguien que pereció en la lucha de COVID o pereció en la lucha de los 80,000 asesinatos, o simplemente lo compraron o era un infiltrado y ya no te está enviando la información. Tú no tienes por qué no recibir directamente el boletín diario de Frena que va anunciando lo que estamos haciendo. 81 11 15 11 34. Boletín diario, that's all. No me pongas mucho rollo, te agradezco mucho la cortesía, pero palabras concretas porque vamos contra el tiempo. Amigos, esa es la verdad. Frena hoy tiene más afiliados que la suma del PAN, del PRI, del PRD, porque los mexicanos se han dado cuenta que hay una trinchera que no tiene nada que ver con simpatía de colorcitos de partidos, que es por el interés superior de México, donde estamos la gente que no nos interesa en puesto público, nos interesa heredar a nuestros hijos y nietos un mejor México. Y hemos comprobado con hechos y datos que nosotros somos de acción. No somos el tipo que habla muy bonito en un video, analiza México sentadito y que no hace nada más que a veces criticar a los que estamos haciendo. Y me refiero a ese tipo de comunicadores clásicos que, bueno, ya pasaron a la historia y creen que porque sueltan la verborrea, hacen algo por México. Si no actuamos, viene el 6 de junio y se va a dar la gran protesta nacional del pueblo de México. Eso es lo que va a ocurrir en junio 6. La gran protesta nacional de los mexicanos. ¿Cómo? ¿En qué lugar? En la urna. ¿Cómo? Votando anti-Morena. ¿Haciendo qué? Sello Frena. Vamos a convertir este evento electoral en la mayor protesta, en la que más que la masa crítica de mexicanos vamos a votar contra Morena y sus partidos satélites, recordándolos: Partido Verde, igual que Morena; Partido del Trabajo, que lo único que tiene es que nunca ha trabajado, Morena; Partido Panal, es Morena; redes sociales progresistas, es Morena; Fuerza México, Fuerza Social, es Morena. Lo demás lo sabremos de utilizar como lo recomienda Jim Sharp, al decir que el voto es una de las 198 herramientas que tenemos los ciudadanos para aprovecharla. Y la aprovecharemos. No es lo único que hacemos.
Nosotros todos los días actuamos como frena, como este Frente Nacional de los ciudadanos dignos, libres e independientes mexicanos, que no vamos a permitir que nos roben la democracia y mucho menos el presente y futuro de México en manos de estos monstruos como López Obrador y su camarilla. Los mexicanos han dado un salto para ser capaces de ver el interés superior de México. Ya cada vez hay menos mexicanos que no se sienten que su corazón es azul, rojo, amarillo, guinda. No, que verdaderamente lo que tiene es la bandera nacional. Y no la del PRI, porque pues ese partido es precisamente el intestino delgado, mientras el PAN es el intestino grueso, el PRD es el recto y lo que sale de ahí se llama Morena. Frena ha sido muy claro, creemos verdaderamente que mientras los partidos políticos sean subsidiados con dinero de tu familia y de mi familia, lo que tenemos es una cueva de parásitos y de gente buena para nada. Cuando ellos sean financiados por sus propios simpatizantes, verás que se van a caer todos los partidos, como el caso de Morena, que hoy recibe 5 millones de pesos diarios. Amigos, vamos con todo este 6 de junio. Esta gran protesta nacional se dará en la urna y se dará votando anti-Morena, PANAL, RCP, Verde y no se diga esta cosa llamada de Pedro Aces Fuerza México, Fuerza Social. Son los mismos. Y más el Partido del Trabajo de Alberto Anaya, que nunca ha levantado la voz cuando se dedica a los endis para volverse millonario, mientras los niños siguen muriendo por cáncer sin medicamentos. Amigos, no le creas a las encuestadoras. Tira a la basura lo que te digan las encuestas, tíralo a la basura. Ellos ya sabes para quién trabajan. Con dinero baila el perro, porque nadie puede creer que después de que tenemos un asesino en la presidencia de la República, que le quitó el medicamento a los niños, que tiene libre al Chapito, que lo fue a saludar en su cumpleaños, que lo liberó, que ha acabado con 500,000 de mexicanos, 80,000 por homicidio doloso, 420,000 por ser el peor país para atender el coronavirus. Puede haber un mexicano que no sea malandro, que no sea un enfermo mental, que no sea un monstruo, que no sea un idiota, que todavía simpatice con este partido que robó hasta el nombre de la reina de México. Dios te bendiga y Dios bendiga a México.